Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Edwin Morón y me acompaña Verónica Trujillo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, a todas. Hoy estaremos platicando acerca de la resistencia activa lúdica desde el arte de la capoeira. Para esto tendremos como invitado a Diego Corbalán, del grupo de Capoeira Angola en el Tecorral, ubicado en Malinalco. Así que quédense con nosotros. Además estaremos escuchando Alternativas del Buen Vivir, Cinéfila, Voces y Visiones, Semanario de la UIEM y Entre Cielo, Agua y Tierra. Quédense con nosotros, esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues como ya les adelantábamos, hoy estamos platicando con Diego Corbalán acerca de la resistencia activa lúdica, el arte de la capoeira. Y esto, Edwin, me parece muy importante platicar sobre este tema porque justamente el capoeira no solamente es una forma, digamos, de hacer deporte, de ejercitar el cuerpo, sino también de focalizar diferentes intenciones de nuestra mente en el momento de hacer este tipo de ejercicio, y también implica una serie de reconocimientos de resistencias culturales en torno a diferentes prácticas de índole afrodescendiente. Claro, tocas un tema muy importante y yo quiero retomarlo desde uno de los lemas con los que se abre el programa. Si ustedes recuerdan, en la rúbrica del programa, en donde se dice el nombre, dice Conexiones entretejiendo culturas y saberes. Y precisamente la capoeira creo que es un elemento en donde se puede ejemplificar ampliamente esta capacidad de entretejedura, esta capacidad de articulación de saberes y de culturas. Es un arte que, como bien señalas, Vero, tiene raíces africanas, pero también tiene raíces brasileñas, pero también tiene en esa condición de lo brasileiro, digamos, elementos propios de esa territorialidad y que además se ha adaptado a la vida moderna de una forma muy amplia para constituirse como un deporte, como una especie incluso de fraternidad entre quienes practican este tipo de actividad, y que además sigue siendo un escenario de resistencia porque a donde quiera que va mantiene ciertos elementos propios que lo distinguen, que lo caracterizan y que ha permitido también que funcione precisamente como un ejercicio de resistencia cultural. Bueno, pues vamos entonces a escuchar las diferentes intervenciones de Diego Corbalán, que hoy nos acompaña, pero antes vamos a escuchar una cápsula en voz de Adriana Rodríguez. Regresamos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Las raíces. Las raíces son la base de donde venimos. También el origen, la procedencia. Y también las raíces son la profundidad de aquello que nos une a la tierra. Y emerge ahora en este espacio-tiempo un conocimiento para recuperar las raíces desde distintas perspectivas y desde distintas formas. Desde decolonizar el pensamiento para volver al entendimiento y a recuperar el valor de esos saberes ancestrales que dejamos de mirar cuando creímos que era necesario blanquear nuestra identidad, transformarla para tratar de ser lo que no somos. Por eso ahora decolonizar es tan importante. Romper esos esquemas mentales y también los esquemas identitarios que nos han hecho avergonzarnos de los trajes, del color de la piel, del hablado, de la lengua, del idioma,
de las prácticas ancestrales, desde las mágicas hasta las medicinales, para volver a mirar estas raíces. Y esto se está haciendo desde distintas perspectivas. Por una parte, desde el conocimiento y la recuperación de los saberes transgeneracionales o generacionales. Fíjense y fíjate cómo desde el buen vivir es tan importante ir al origen. Ir al origen que va a sustentar ese pensamiento, esa filosofía, esa ontología, esa base epistemológica que puede fundamentar el buen vivir allí en donde tú estás, porque ese es único y no puede ser imitado por otras bases epistémicas de otros lugares, porque si no sería una imitación, una copia. Y se trata de valorar la diversidad, ese origen, esas leyendas y esas historias que van a permitirte a ti en lo personal y a permitirnos y a permitirles a lo colectivo y a lo social volver a valorar los conocimientos ancestrales. Porque la raíz no solamente es el origen, es también el saber ser y el saber hacer. Por ejemplo, la recuperación de las prácticas de clasificación de las semillas que solían hacer las mujeres, que en muchos lugares se sigue haciendo, pero que nos vinieron discursos externos con pensamientos que dividieron y anularon ese cuidado de la tierra y esa relación armónica de la energía femenina con la selección de la semilla y el sembrado en la tierra. Por supuesto, esto también tiene que ver con los ciclos lunares, con los telúricos, con los cósmicos y con el cómo se asienta también la energía masculina para que se fecunde la vida. ¿Cuál es la información que tienen las raíces, los ancestros, de la gestión de la tierra en ese lugar que habitas? Esto lo puede trabajar la permacultura, la ecología y las distintas técnicas, incluidas las etnográficas, para empezar a recuperar tanto la semilla como la siembra para tener una buena cosecha y así divulgar, recuperar el buen vivir que somos y que nos habita, desde la raíz hasta la copa del árbol. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Capoeira. Con Tanis Huerta. La capoeira llega a América alrededor del año 1600 con el tráfico de africanos en condiciones de esclavos que los portugueses trajeron a trabajar a Brasil, que en aquel entonces era colonia portuguesa. La capoeira surge de la necesidad de liberarse de las condiciones de esclavos en las que vivían dentro de los cañaverales, dentro de los campos de caña, que fue principalmente donde fueron traídos para trabajar. Y todo esto fue en San Salvador, Bahía, en Brasil, donde se desarrolla. Y el propósito principal era la liberación del pueblo africano. Dentro de los que llegaron, los africanos que llegaron, pues venían en su mayoría de la nación bantú y venían líderes muy reconocidos como Zumbidos Palmares, que se preocupó por organizar a su pueblo. Y bueno, también como ellos tenían prohibido las artes marciales, de alguna forma aprender artes marciales, pues ellos, esta danza, lucha como la conocemos, pues fue también disfrazada como danza, como canto, como parte de los rituales africanos, pero en el fondo pues se estaban practicando y planeando pues un movimiento de liberación, ¿no? Entonces ese fue el principal propósito, su liberación. Varios de estos rituales hasta el día de hoy se siguen conservando dentro de la historia oral de la capoeira, dentro de la musicalidad de la capoeira, y todavía pues hay, las escuelas de capoeira angola tradicional siguen conservando muchos de estos rituales que sirvieron para la liberación del pueblo africano. Capoeira. Con Tanis Huerta. Bien, pues ya estamos de vuelta, escuchábamos algunos datos generales precisamente sobre esta danza, sobre este baile, sobre esta práctica de la capoeira en voz de Tanis Huerta y vamos a ampliar y a profundizar un poco
desde la experiencia ahora de nuestro compañero Diego Corbalán, a propósito de su experiencia, decíamos, en este arte, en la práctica de este arte. Antes de iniciar con la charla, vamos a escuchar algunos datos de su biografía. Bueno, mi nombre es Diego Corbalán Buscovich. Yo soy nacido en Santiago de Chile. Vivo aquí desde que tengo 2 años, acá en México. Crecí en la Ciudad de México y ahí conocí la capoeira. Me dedico a la música, a la carpintería y a la capoeira. Y básicamente ese es mi quehacer. Muchísimas gracias por la información. Diego, muchas gracias por estar en Conexiones. Es un gusto que podamos dialogar desde este espacio, sobre todo con el tema de la capoeira. Y en ese sentido, ¿podrías platicarnos qué es la capoeira? ¿Dónde surge? ¿Quiénes la practican? Amplíanos un poco estas referencias acerca de este arte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Corbalán, Chalán del Amor, alumno responsable del grupo de Capoeira Angola de Malinalco, y les mando un saludo a todos los radioescuchas. Estoy muy contento de que estemos compartiéndoles en este momento para hablar de el arte de la capoeira Angola. La capoeira Angola se define como un arte en el sentido más amplio de la palabra, un arte de origen afro-brasilero en el que están presentes la música, el canto, la danza, la teatralidad, la historia, la ancestralidad, por decirlo de alguna manera, algunas expresiones de las religiones heredadas por los esclavos africanos. Como digo, la capoeira es un arte de origen afro-brasilero. Se le menciona así, afro-brasilero, porque es prácticamente nacida allá en Brasil, pero claramente su origen se remonta a otras danzas que hasta el día de hoy tienen presencia en África y a otras danzas que posiblemente ya desaparecieron o que fueron contemporáneas de las danzas que le dieron origen a esta danza luta, ¿no? También la capoeira se le define como una danza lucha porque no es un arte marcial propiamente tal, porque en el arte marcial hay un oponente y hay combate, y en la capoeira lo que hay es un yogo. Es un juego entre la danza y la lucha, y entre nosotros los capoeiristas, que somos la gente que practicamos la capoeira, somos compañeros, no somos oponentes ni rivales, somos compañeros. Entonces entre nosotros lo que prima es el respeto y el cuidado al otro. Bien, pues como decíamos, las condiciones culturales de emergencia y de práctica actual de la capoeira son elementos que salen a flote en cuanto uno escucha, en cuanto uno ve, en cuanto uno tiene la posibilidad incluso de atreverse con esta práctica que de entrada parece repeler a los principiantes, pero poco a poco, pienso, con la habituación a ese tipo de disposición corporal, la capoeira te abraza, la capoeira te seduce y te va envolviendo en sus ritmos, en sus distribuciones, en las posibilidades de la extensión y del manejo de cuerpo de una manera tan acrobática, y además pues te pone en una condición física importante y que propicia la salud también de las personas que lo practican. Vamos a seguir dialogando con Diego Corbalán acerca de la capoeira como un ejercicio de resistencia activa, fundamentado además en un aspecto también lúdico o de divertimiento. Quédense con nosotros, esto es Conexiones. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Sabes por qué es importante la educación sexual? Es un proceso educativo basado en los derechos humanos y con perspectiva de género. Todo esto integra aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los niños, niñas y adolescentes para asumir una sexualidad responsable.
Decide con libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y con quién. Evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual está en tus manos. Protégete. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Te interesan los pueblos originarios y las diversas prácticas que tienen? Entonces, en la licenciatura en Salud Intercultural podrás aprender medicina tradicional mexicana, china, psicosomática y diversas prácticas que podrás aprender de las personas de las comunidades cercanas. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Sabías que la Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con la línea de comunicación intercultural, por medio de la cual puedes aprender a comunicarte y valorizar la diversidad cultural? Esto gracias al programa académico con el que imparte. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Capoeira. Con Tanis Huerta. Hola, ahora vamos a hablar de los instrumentos musicales de la capoeira Angola. A todo el conjunto de instrumentos musicales nosotros le llamamos batería. Eso es una batería de capoeira Angola que está compuesta de 3 berimbaos. El berimbau es un instrumento principal en la capoeira. A veces nosotros se dice que es como el comandante porque pues es el que manda los diferentes ritmos, los diferentes toques del berimbau. A veces nos avisan de diferentes situaciones y hay diferentes berimbaos, ¿no? El berimbau es un instrumento, es una vara que viene pues de un árbol que es el biriba, ¿no? De ahí viene el instrumento, es una vara. Nosotros hacemos como un arco musical y esta vara, pues tiene un alambre que es la cuerda, se toca con una baqueta que es como si fuera un poquito una vara, como si fuera un lápiz para escribir, una vara un poco larga. En la mano también tenemos un caxixí, que es una como tipo sonaja, que está hecha con semillas adentro y tiene el sonido como de una sonaja. Se toca con una moneda, que nosotros le decimos moneda o dobrão, y tiene una cabaza, una cabaza, un tipo guaje, que tiene la parte abierta, se le quita una parte, se le hace un hoyo para que se limpie todo ese por dentro, se le saquen todas esas semillas a este guaje y haga que sea como la acústica, ¿no? Bueno, de hecho se dice como que el berimbau es el padre o es el abuelo de todos los instrumentos de cuerda, ¿no? Como la guitarra, como el bajo, como el guitarrón, todos estos instrumentos que tienen como esta función de tener un hueco donde saca el sonido, ¿no? Y en este caso, pues nosotros se llama berimbau de barriga porque pues todos los toques que haces lo alejas el instrumento de tu barriga y lo acercas y entonces tiene diferentes tonalidades. Los berimbaus son 3 berimbaus los que se utilizan en la capoeira y ahora sí que en forma de importancia pues está el berimbau gunga, que es el más grave y es el que a veces son los en un grupo de capoeira lo toca el que tiene pues un poco más rango dentro del grupo, que son los maestros, que son los contramestres, los profesores. Ellos son los que tocan este berimbau y es el que lleva como todo el ritual de la capoeira, tanto en los juegos como en los cantos. Después está el berimbau medio, que pues es de acompañamiento también, y después que ese es un tono medio, y después está el berimbau viola, que ese es el más agudo y ese es el que va cantando, es el que va floreando, es en cierta forma hay también las personas que tienen más experiencia en la capoeira tocan el berimbau viola,
porque ellos son los que van haciendo frases que de su inspiración, y a veces ahí puedes ver cuando es un buen tocador, ¿no? Entonces los berimbaos, que es el gunga, el medio y el viola, y después siguen los panderos, que pues bueno, los panderos son panderos que tienen cuero, ¿no? Y se toca, y también son como de los más importantes dentro de la capoeira. Se dice que también si no hay berimbaos, pues no puede haber capoeira, ¿no? Porque es el símbolo de la capoeira, inclusive es como el símbolo de la liberación de la esclavitud, el berimbau, ¿no? Que en su principio también fue un arco de como una arma dentro de la capoeira, dentro de este proceso de lucha de liberación, fue como una arma, y hoy en día pues es el instrumento musical principal de la capoeira, ¿no? Entonces pues están los panderos, después está el agogó, que es un tipo de campana, ¿no? Hay agogó de coco y hay agogó de metal, ¿no? Que es ese su labor, su sonido es ese, pues también es de origen africano. Está después el recorreco, que es un tipo güiro, un tipo ahí como guacharaca, ¿no? Que es una madera con unos cortes así, rayas, digamos, y ese también se va tocando. Y después está el tambor atabaque, que pues bueno, es como parecido a las congas, a las tumbadoras, ¿no? Y también son de acompañamiento. En la capoeira, pues a pesar de que hay varios instrumentos, pues todos sirven como de colchón para los que tienen que escucharse. Principalmente son los berimbaos, los instrumentos de cuerda, ¿no? Entonces esa es toda una batería. Entonces la batería de la capoeira Angola se conforma de 3 berimbaos, gunga, medio viola, un recorreco, 2 panderos, un agogó y el tambor, el atabaque. Capoeira. Con Tanis Huerta. Ya estamos de vuelta en Conexiones, muchas gracias por seguir con nosotros. Hay una disposición corporal dentro de esta práctica de la capoeira que llama mucho la atención y que incluso se utiliza como un aliciente, como un reto también para los practicantes, y que es el asunto de pararse de cabeza de diferentes maneras, a partir de diferentes posiciones, pero muchas veces se menciona en la capoeira que la intención y uno de sus propósitos es ver el mundo de cabeza. Esto tiene un sentido no solo literal, digamos, en la práctica, sino también tiene, o pensamos que podría tener otro sentido. ¿Cómo debemos pensar esto? ¿Qué significa y cómo nos ayuda a la capoeira a ver el mundo de cabeza? La capoeira hoy en día tiene muchas manifestaciones, hay muchas variedades, muchas corrientes, estilos, escuelas de capoeira hoy en día, mezcladas también con otras disciplinas. Y dentro de esos estilos de capoeira existe la capoeira Angola, que es la capoeira madre, que se le denomina la capoeira madre, que es la capoeira más apegada al origen, donde en esta capoeira pues se guarda mucho fundamento, mucha filosofía de lo que es el origen de esta danza, que es los espacios donde estaban los esclavos, y que este arte se fue generando en esos tiempos que ellos tenían más libres. Fueron construyendo este arte como una forma de resistencia, como una forma de templarse entre ellos, de entrenarse, de cuidarse, de seguir manteniendo a través de ellos sus ideas, su tradición, sus cantos, sus alabanzas a sus deidades también. Entonces, detrás de la música de la capoeira, de las letras de la capoeira, se manifiesta mucho toda esta historia. Y digamos que hoy en día seguir cuidando de esta tradición pues también nos ayuda y nos conecta con esta parte de la capoeira como herramienta comunitaria, como herramienta social, como herramienta de grupo, a eso, a hacer las cosas en grupo, a cuidarnos entre nosotros, a dar lo mejor de cada quien, que hoy en día en este mundo moderno son valores que están demeritados y que no los encontramos mucho en otros lugares, en otros espacios y situaciones, porque vivimos en una sociedad muy individualista y donde la competencia y el egoísmo es lo que prima. Y aquí en la capoeira es el
es el compañerismo. Entonces de esa manera generamos y hacemos resistencia, cultivamos resistencia. Claro, Diego, y como nos has platicado, como nos has compartido tu experiencia, parte de la disciplina de la capoeira, pues implica, nos va llevando a ese ámbito de reconocimiento de procesos de liberación, de descolonización y procesos en ese sentido también de conciencia o de autorreconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Uno de los primeros ejercicios para descolonizar. Y en este sentido, Diego, ¿de qué forma el componente lúdico potencia ese carácter formativo que posee la capoeira? Es decir, ¿por qué es importante activar un sentido de diversión o de recreación en un ejercicio de resistencia cultural? Bueno, la capoeira también pertenece a este complejo de herencias que son a través de la tradición oral, ¿no? Que son transmitidas a través de la tradición oral y de la imitación. Entonces, como bien se dice también que la capoeira no tiene método y su fin es inconcebible, en sí misma nosotros pensamos que es un método de aprendizaje de muchas cosas, ¿no? Entre ellas de la lengua portuguesa y de la historia y de otras cosas que a través de la música de la música misma que vamos aprendiendo y todo eso pues lo vamos haciendo así a través de la imitación y de la oralidad y del juego, lo cual facilita su aprendizaje. También ese espíritu del juego está presente todo el tiempo, ¿no? Y se trata también de desarrollar esa parte un poco, ¿no? Como de estar en esa ambivalencia entre la danza y la lucha, entre el peligro, entre un movimiento peligroso y tener que salir, sortearla y a la vez hacerlo con gracia, con elegancia, de manera bonita, creativa. Entonces, todo eso hace que también sea un espacio donde cada persona también puede florecer desde sí misma a través de este arte que tenemos, que tiene tanto tiempo ya y que se practican prácticamente en todos los rincones del mundo hoy en día. Pues eso es una expresión donde hemos podido conectar también gente de otros países, europeos, asiáticos, gente con otras culturas, con otras lenguas. Así que ahí es donde también la capoeira se manifiesta como un gran arte. Bueno, y siento yo que está conectada también por distintos lugares con la creatividad y con la recreación también, con el divertirse. Creo que eso, que a pesar de que uno va aprendiendo ciertos movimientos o que, por ejemplo, nosotros decimos que son 9 movimientos básicos la capoeira, esa es la capoeira que nosotros hemos heredado, la capoeira de Mestre Pastiña, de Joao Pequeno, donde con 9 movimientos esenciales podemos hacer la danza de la capoeira, y son elementos con los que nosotros vamos a crear, a improvisar realmente una danza cada vez que vamos a llevar a cabo un juego con una persona. Porque lo que vamos aprendiendo, los movimientos que vamos aprendiendo no hacen parte de una coreografía como en otros tipos de danza, sino que a la hora del juego los movimientos van a salir en un orden no predeterminado, no preconcebido, sino dependiendo cómo se desarrolle ese diálogo, ese juego, ese diálogo de pregunta y respuesta entre los movimientos, de pregunta y respuesta entre los jugadores, entre los jugadores. Entonces ahí se va a ir desenvolviendo una danza que es única de ese momento. Igual la música también nos permite, hay muchas músicas, muchas canciones de la capoeira que hablan de muchas situaciones de la vida en general, de muchas situaciones que se presentan en la vida en general. Entonces podemos ver en ellas, escuchar en ellas representadas muchas situaciones de la vida, pero a la vez también podemos reinventar esa música, reinventar esas letras, esa poesía, para hablar de cosas que necesitamos hablar, cosas que están pasando ahora, cosas que están pasando en nuestro país, cosas que nos suceden como personas, cosas que están aconteciendo en ese momento en la roda de capoeira. La roda de capoeira es
la fiesta es nuestra fiesta, es donde nosotros vamos a expresar y a sacar, a mostrar todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos en los entrenamientos en la semana, todos los movimientos, la música que vamos aprendiendo. Y en la roda de capoeira es nuestra fiesta, es el momento que se manifiesta todo ese trabajo. Evidentemente, cualquier deporte o cualquier práctica cultural que hagamos, que realicemos, tiene la posibilidad de presentarnos esas dimensiones de resistencia, hacernos conscientes de nuestro cuerpo, decíamos, pero también conscientes de la herencia histórica, de la herencia cultural, de la herencia política incluso, o sea, me refiero política por el ejercicio de acción que tenemos para con esa práctica y en ese sentido tejer relaciones distintas, ¿no? Desde ahí me parece que la capoeira, también platicábamos hace un momento, que nos ofrece esas posibilidades de amistad, de generosidad, de compartimiento, ¿no? Y bueno, de por sí un grupo humano posee esa capacidad, pero me parece que la capoeira, en este sentido cercano que se tiene con el cuerpo, con los otros cuerpos, el reconocimiento de nuestra propia flexibilidad o la incapacidad también para ello, nos hace generar espacios lúdicos, pero también de reconocimiento de nuestras propias posibilidades o alcances, ¿no? Por eso me parece que posee una dimensión importante de resistencia ante formas pues ya establecidas y que pocas veces cuestionamos, ¿no? Y en este sentido la capoeira pues nos ofrece muchas posibilidades para ello. Muy bien, Diego, pues vamos a seguir platicando acerca de este arte, de la capoeira, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Cuando comienzan a quebrar el maguey, se llaman un maguey que ha quebrado, el aguamiel primero se debe de tomar un vaso diario para los pulmones. Diario un vaso de aguamiel, sin comer. Un vaso diario durante unos 15 días. Por si en caso que irán los pulmones o así, cansan, con eso. El aguamiel. El aguamiel. Y ya después ya sacamos el aguamiel, ya sigue el pulquito, ya se va haciendo pulque. Hay que rascarle al maguey para sacar el pulque. Cuando es temprano, en la madrugadita, como a las 5 de la mañana. Pero eso es muy bueno, fíjese. El aguamiel es bueno para las vitaminas de fuerza, de los pulmones. Los pulmones cuando duelen, quieren doler. Del pulque para tomarlo es mucho mejor que tomar otra cosa. Pero siempre y cuando primero hay que echarse unos buenos tacos, almorzar y echarle pulque, que es pura vitamina pulque, porque esta es la raíz del maguey que Dios nos dio. Eso es muy buenísimo, el pulque. Pero también no tomar mucho. Cuando mucho 1 litro o 1.5 litros al almuerzo. Y después se pone usted a chambear lo que haya que hacer. Y siguen las consecuencias. Después van de vuelta a la tarde a rascarle lo que salga otra vez. Y cena usted. Y de vuelta se toma 1 litro. O lo que es, como uno guste. Y si no es un vasito como uno quiera. Con esos besos, bueno, no es como el vino y el alcohol, que luego besos de repente tomas sin almorzar, sin comer alcohol. Que todo hace mal, pero el pulque no hace mal. Comiendo unas 5 tortillas, unos 3 tacotes bien y fíjese, entre otras. Bueno, pero en esos, aquí se llaman choconosles. Esos tumitas que son choconosles, con unas 4 o 5 tumitas, se usted un caldo bien sabroso. Eso es bueno para riñón, para los riñones. O no, para crudo. Es lo que están chitos, que están así. Crudo, tomalo. Esto viene para el riñón. Y entre otras, tomar agua
pero sin azúcar, nada, agua casi y no hace mal. Yo tomo de eso. Tomo agua también. Agua así, simple, se llama simple. Dicen muchos, no, tú tomas alguna cosa, pero te vas a hacer mal. No, en serio. Me tomo 1 litro, lo que sea. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Iraí Saldívar Martínez obtuvo el grado de licenciada en Lengua y Cultura, bajo la modalidad de mérito académico. Tomó protesta ante el sínodo, presidente maestro David Gómez Sánchez, secretaria maestra Rocío Sabino Nava y vocal maestra Alondra Sánchez Zamorano. Estudiantes de la licenciatura en Arte y Diseño y padres de familia participaron en la muestra sonora, visual y olfativa sobre la interpretación de visiones primerizas en una práctica ritualista, titulada Jan Kao Chokta, Chine Kata Vendana. Dicha actividad forma parte del trabajo de investigación del estudiante Marcos Daniel Hernández Martínez, aplicada en la zona mazateca, en la comunidad de Unión Hidalgo, Tenango, Oaxaca. Karen Mendoza Ramírez, de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, presentó su proyecto de titulación bajo la modalidad de producción de materiales didácticos, titulada Manual asociado al aprovechamiento del género Queercus en la comunidad del Salto, La Venta, municipio de San José del Rincón, Estado de México. Ante el sínodo, presidenta, doctora María Consuelo Marín Togo, secretaria, doctora Dulce María Ávila Najera, y vocal, maestra Noemi Flores Mercado, quienes aprobaron por unanimidad de votos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Capoeira. Con Tanis Huerta. Los cantos y las letras de la capoeira son muy importantes, ya que en ellas guarda información de datos históricos, pues hay también canciones que están inspiradas pues en la naturaleza, en los juegos de la danza, también puedes dar un aviso, puedes prevenir inclusive hasta peleas dentro de la capoeira con una canción, ¿no? Entonces son muy importantes, se dice, los antiguos maestros dicen que el valor de la capoeira más que todo está en la musicalidad, ¿no? Que más que el deporte o que las otras, el arte marcial, ¿no? Está más el valor está en las letras y en la música, porque como decíamos, pues ahí trae datos importantes, ¿no? Desde que hablan de la historia, de qué parte venían de África, cómo fueron capturados, cómo llegaron a América, cómo vivieron y también cómo se liberaron. Y también hay datos que pues dentro de los libros de historia de Brasil no están, pero en los cantos de la capoeira sí están, sí existen y se siguen hasta hoy en día pues recordando de esos momentos históricos, ¿no? Entonces hay una estructura también dentro del ritual, dentro de la roda de capoeira, de canciones, ¿no? Ahí cuando empieza una roda de capoeira, la canción principal para empezar el ritual, para empezar el juego, para empezar el momento ya de la roda, el ritual, se empieza siempre con una canción, una ladainha, que la ladainha pues es como nosotros decimos, es el momento de concentración del capoeirista, porque es cuando pasan los capoeiristas que van a jugar, que van a hacer la danza, pasan ahí enfrente de este berimbau gunga, ¿no? Enfrente de este berimbau, y muchas veces ahí los que empiezan a cantar son los maestros, y siempre en la ladainha ellos mandan un mensaje, más también si es una graduación y te toca una graduación, entonces el maestro puede cantar algo que te está
dando ahora así como un consejo de tu, si vas a ser graduado, el maestro puede estar hablando de ti. Entonces para nosotros es un momento de concentración, de escuchar lo que está diciendo el maestro, de tener también ahí, agradecer en cierta forma. A veces pues te está dando consejos que no te los puede dar así, a lo mejor te lo encuentras caminando en algún lugar, pero si te da un consejo cuando está la roda y cuando él va a cantar y cuando él está tocando, esos son consejos pues muy, muy importantes que nosotros tenemos que estar como muy atentos, ¿no? Entonces esa es la ladaíña, que empieza con un canto nada más ahí se tocan los berimbaos y los panderos en la ladaíña. Bueno, eso es en el grupo tradicional de Yo Pequeño, así se hace. Entra primero solamente nada más los berimbaos y los panderos con la ladaíña, y después viene la parte de donde ya empieza el coro con todos los demás alumnos o todo el grupo de capoeira, que eso nosotros le llamamos la chula, que empiezas ahí como a agradecer, ya sea empiezas a agradecer viva mi Deus, viva mi maestro, viva mis amigos, viva la capoeira, viva los africanos que dieron libertad, ¿no? Ahí empiezas como a agradecer a la gente, a quien tú quieras agradecer, ¿no? A convocar en cierta forma a la energía que te va a acompañar, ¿no? Ahora sí que ahí cuando uno dice viva mi Deus, pues uno no habla de un Dios en específico, sino habla también pues, en lo que cada uno crea, ¿no? Si bien sabemos que la capoeira venía de matriz africana, también con una carga religiosa, bueno, hoy en día pues todas las religiones pueden practicar capoeira, no es exclusiva de una. Y después de la chula, que es esta parte de la adoración, viene lo que es ya el corrido de capoeira. Cuando empieza el corrido de la capoeira es cuando empieza ya el juego. Ahí es cuando ya anuncia que va a empezar la roda y ya empiezan los jugadores ahí, ¿no? Y los corridos de capoeira pues también son importantes en el sentido de que hay canciones que nuestro maestro no la puede estar cantando para avisarnos de algún peligro, ¿no? Para si alguien llega muy agresivo a la roda y está jugando conmigo, mi maestro puede hacer cantos donde él me está diciendo que me cuide, donde también le puede estar cantando a esta persona que pues aquí no es un lugar de pelea, ¿no? Entonces con un canto también puedes detener la violencia, con un canto puedes prevenir la violencia, ¿no? Y también si está bonito el juego, el maestro pues también va cantando en lo que está viendo, se va inspirando, y sobre las canciones pues él va inspirándose y también improvisando ahí, ¿no? Es algo que hoy en día es muy importante también. Como hay capoeira en todas partes del mundo, los rusos, los chinos, los mexicanos estamos hablando portugués, pero a veces el portugués es limitado y no podemos como improvisar, y es algo que hoy en día pues también muchos maestros se están preocupando por eso. Pero ahí los cantos pues son precisamente de importancia, y así como hay un canto que inicia el ritual de la capoeira, que es la ladaíña, también hay canciones que nos empiezan a anunciar que ya está acabando la roda, ¿no? Que ya estamos despidiéndonos, son los últimos juegos, ¿no? Entonces, pues la roda en sí, este encuentro de los capoeiristas, la roda es el lugar donde se encuentran los capoeiristas. Uno entrena para ir a la roda, uno entrena para ir a ese encuentro con los otros capoeiristas, y así en este ritual pues está la estructura así de ladaíña, chula, corridos y los lamentos, que bueno, los lamentos también a veces son canciones que hablan pues en un poco recordando toda esta travesía de los africanos en este proceso de esclavitud y de liberación, ¿no? Entonces los lamentos pues también hablan de esta parte que a veces los tonos de las canciones son un poco más tristes, ¿no? Más sentimentales, y hay canciones también que pues bueno son un poco más rápidas para subir un poco el ritmo del juego, ¿no? Entonces pues bueno, eso es como una estructura dentro de la capoeira tradicional, que es la capoeira Angola, que es esa es la estructura de Maestre Pastiña, de Maestre Yo Pequeño, ¿no? Esa es la forma en la que ellos enseñaron esta parte del ritual y la musicalidad de la capoeira. Capoeira. Con Tanis Huerta. Ya estamos de vuelta en Conexiones, muchas gracias por seguir con nosotros. Hay una disposición corporal dentro de esta práctica de la capoeira que llama mucho la atención y que incluso se utiliza como un aliciente
como un reto también para los practicantes, y que es el asunto de pararse de cabeza de diferentes maneras, a partir de diferentes posiciones, pero muchas veces se menciona en la capoeira que la intención y uno de sus propósitos es ver el mundo de cabeza. Esto tiene un sentido no solo literal, digamos, en la práctica, sino también tiene o pensamos que podría tener otro sentido. ¿Cómo debemos pensar esto? ¿Qué significa y cómo nos ayuda a la capoeira a ver el mundo de cabeza? Bueno, muchos movimientos de la capoeira son al nivel del piso. Digamos que básicamente hay 2, 3 niveles del juego. Uno es en el nivel del piso, otro es a media altura y otro es de pie. Pero para los que practicamos capoeira Angola, el piso es nuestro mayor aliado y desde ese lugar es de donde salen los movimientos más peligrosos y donde también estamos nosotros más seguros al momento de que se desarrolla la danza, lucha de la capoeira. Y ahí en ese lugar, en el piso, con las manos apoyadas, tenemos muchos movimientos que nos llevan a tener la cabeza invertida y a empezar a crear la capacidad y a crecer esta capacidad de ver la realidad y el mundo desde ese lugar, desde el parado de cabeza, desde el parado de manos, desde la posición con las 4 extremidades en el suelo, mirando por abajo del cuerpo, cosa que no estamos acostumbrados. Entonces, el entrenamiento desde el principio es muy consciente y muy incisivo en ese sentido de no perder de vista, ¿no? No perder de vista lo otro, no perder de vista donde estemos y ampliar la visión en ese sentido y aprender a acostumbrarnos a ver el mundo así de cabeza, porque nosotros necesitamos ahí hacer movimientos, responder a otros movimientos, salir para adelante, salir para atrás, entender dónde está la izquierda y la derecha, pero viendo esta realidad desde la posición invertida de cabeza, lo cual nos lleva a hacer un trabajo bastante consistente y consciente y constante de aprender a ver el mundo al revés. Una de las características importantes a resaltar dentro de la práctica de la capoeira es esta relación dual entre el baile, entre el diálogo, la proximidad con otra persona, pero la amenaza, digamos. Pareciera que es un ejercicio inofensivo, pareciera que es un ejercicio amistoso en cierto sentido, pero también detrás de todos estos movimientos acrobáticos y estos movimientos, este despliegue de potencia corporal, se esconde un arte peligroso que puede significar la posibilidad para defender la vida de una persona, para, como fue en el caso de muchos movimientos respecto de la esclavitud en Brasil, pues liberarse de esa opresión, tratar de hacer resistencia entre la represión policial, etc. Entonces, esta relación dual que existe en la capoeira implica también esa posibilidad de mirar el mundo desde otra perspectiva, de mirar el mundo no solo como una espacialidad de ritmos, de sonidos, de posibilidades corporales, sino también mirar el mundo de cabeza. Finalmente, el hecho de que las personas puedan esclavizar a otras personas implica que algo no anda bien, que algo no está funcionando bien en el mundo. Es un mundo volteado al revés, en el que se somete a la explotación sin sentido y sin razón a otras personas por parte de cierto grupo de sujetos, y entonces eso implica una inversión de lo que se supondría tendría que ser nuestra habitabilidad en el mundo. Así que ver el mundo de cabeza implica también entender que hay muchas actividades de las civilizaciones, de los grupos humanos, de las culturas, que no tienen sentido, que no tienen razón de ser y que solamente propician la violencia y propician también la deshumanización de nuestra propia condición dentro de este espacio. Pues muchísimas gracias por haber compartido el espacio de conexiones con nosotros, Diego. Esperamos que esta plática haya sido inquietante para los escuchas, que los motive a practicar algún deporte, alguna danza, que los motive a activar
el cuerpo, que finalmente también representa una práctica de salud y de bienestar y que implica también ciertas dimensiones de convivencia con otras personas desde otras perspectivas y que finalmente nos ayuda también a contribuir en el bienestar social. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexiones, nos escuchamos en otra ocasión y ojalá podamos platicar también contigo de otros temas. Muchas gracias, quédense con nosotros en Conexiones, seguimos en la escucha. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. Finalmente, la tercera fase, la de la implementación, se divide en contar una historia, pilotear y realizar el modelo de beneficio. En esta fase se incluye la planeación y construcción de soluciones tomando en cuenta aspectos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. Se realizó un taller dialógico. En este taller dialógico comenzamos con el registro de los participantes y una bienvenida a los productores. Se explicó el objetivo de incidencia y se realizó una recapitulación de las metas anteriores. En esta etapa participó el Dr. Ublester Domínguez, explicando la caracterización de los paisajes bioculturales y la importancia biológica, económica y cultural de las especies que habitan en la zona. También la maestra Araceli Mendieta presentó la construcción de la memoria colectiva a partir de la significación de paisaje biocultural. Y finalmente la doctora Rocío Albino explicó la meta 2 enfocada en seleccionar participativamente las problemáticas más relevantes que impedían la resignificación del paisaje biocultural. Al realizar esta meta 2, lo que se identificó fue el deterioro del valor cultural, biológico, inclusive simbólico del agua como uno de los temas centrales. Durante el taller, los participantes se dividieron en equipos para una lluvia de ideas y poder discutir las propuestas de solución a las problemáticas identificadas. Se les pidió considerar las posibilidades, los recursos disponibles, el tiempo y el dinero requeridos para cada una de las soluciones. Y posteriormente se analizaron casos de éxito referentes a temas del agua y a la comunidad, lo que ayudó a enriquecer las discusiones dentro de las personas que participaron. En la segunda fase del taller se volvieron a discutir propuestas de solución para replantear su viabilidad. Cada equipo en una plenaria expuso cada una de sus propuestas, las cuales fueron agrupadas en 3 apartados. Estos 3 apartados fueron el primero de educación ambiental, el segundo de difusión y finalmente el de incidencia. Y estas actividades sirvieron para la elaboración de un plan de acción mucho más detallado. Entre cielo, agua y tierra. ¿Te interesa la biología, los ecosistemas y los espacios naturales de tu comunidad? Entonces, en la licenciatura en Desarrollo Sustentable podrás tener la oportunidad de elaborar proyectos que influyan positivamente en tu comunidad y en el país. La licenciatura tiene la misión de formar profesionales que influyan positivamente en la toma de decisiones y acciones sociales y culturales. Ahora ya lo sabes, inscríbete. Esperamos que este tema haya sido de su agrado y por supuesto que haya nacido en ustedes el interés de practicar o por lo menos de presenciar una roda de capoeira, un espacio en donde pues no solamente se combinan estos ejercicios, estas posiciones, incluso imitaciones de animales que suceden en la capoeira, sino también un espacio de amistad, ya decíamos, y de expresión musical. Un componente importante de la capoeira es la música
Y en ese sentido, la música no solamente, digamos, a partir de los instrumentos que se tocan, el birimbao, el agogó, el recorreco, el atabaque, el pandero, etc., sino también a partir de la voz y de lo que cuentan esas narraciones, que al final de todo muestran una expresión o una serie de expresiones que están guardadas en la tradición oral. Una forma de recuperar también esta manera de resistencia cultural estaba ahí, justamente en el canto, justamente en este espacio de danza, en la recreación en los quilombos o en los espacios de violencia que sufrían pues los afrodescendientes, y que a partir de ello, de ese cobijo que le dio la danza, que les dio el canto, que les dio el acompañamiento comunitario al final de cuentas, pues lograron sobreponerse a ese espacio de violencia. Claro, y también la manera, digamos, en la que se pudo ofrecer esta resistencia, que como decíamos al principio, no es solo una resistencia a través de el ejercicio de la fuerza, no es solo una resistencia física que se opone a la violencia recibida a través de una disciplina marcial como puede ser la capoeira, sino también hay un aspecto lúdico que es representado, como bien decías, Vero, a partir de la música, y una música cuya sonoridad, cuya instrumentalidad no se fundamenta en la instrumentalidad ortodoxa de eso que pensamos como música, es decir, no hay una guitarra, no hay un teclado, no hay un violín, no hay un instrumento con esas características habituales a lo que pensamos cada vez que hablamos de música. No, en la capoeira hay un arco, es decir, una rama de un árbol específico con un alambre y con otros aditamentos que hace o que manifiesta una sonoridad particular y peculiar, y que también habla de los sonidos otros, de que también en la dimensión sonora y en la dimensión musical hay resistencia a la música, como decíamos, ortodoxa, tradicional, habitual, o incluso a la música académica. Esta música se hace de una manera distinta. Claro, hay un tambor que podría ser un elemento mucho más cercano y un pandero que podría ser también un instrumento reconocible, pero hay otra serie de instrumentalidades que son muy importantes. El birimbao, decíamos, el arco, pero también el recorreco, pero también el agogó, el cachichí y una serie de otros elementos sonoros que enriquecen esta expresión musical propia de la capoeira. Bueno, pues están todos y todas invitados, invitadas a participar de esta forma artística de la capoeira todos los martes, los jueves en el Té Corral en punto de las 5 de la tarde y los sábados a las 11:30 de la mañana. Están todos invitados, por supuesto, y esperamos por ahí vernos pronto. Bien, pues agradecemos mucho su escucha, también agradecemos al equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Muchas gracias por su atención. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.